Listo, se está grabando. Entonces esto influye de alguna manera en lo incompleto que puede estar la información para algunos sectores e influye en nada más y nada menos en el trabajo de las personas que se encargan de llevar de uno a otro sector la información, que son los periodistas. Y surgen algunas dudas obvias sobre, por ejemplo, lo que es mentir. Hay, digamos, una visión común en algunas de las reflexiones que ustedes me mandaron. Algunos colectaban o comentaron sobre que para hablar de la verdad también había que haber ciertas reglas sobre el costo de mentir. Y algunos, por cierto, yo quisiera corregir, consideraban que, por ejemplo, eh, el acto del habla debía generar desconfianza según la teoría de Habermas. Eso no es cierto. Más bien, Habermas habla de los actos legítimos del habla y presupone este, que si hay una postura discursiva o hablante por parte de algún sector de la sociedad, esta postura en teoría debería reflejar la verdad de ese sector o de esa persona. Esto va de la mano de unas teorías sobre el discurso posteriores, ahorita no recuerdo el autor, lo puedo buscar, según las cuales el hecho de que alguien emita un fundamento genera la posibilidad de que la persona se lo crea. Pero este filósofo que tanto me gusta, Bernard Williams, habla de que existe en efecto la posibilidad de un engaño. Si basado en la ventaja posicional que tengo sobre lo que ocurre en determinada área, un factor sobre esta cumbre que permita pensar o tratar de manipular al resto debido a la ventaja posicional que posee, lo va a hacer sin ninguna contemplación. Es muy poco lo que se sabe, por ejemplo, de lo que está ocurriendo con el servicio eléctrico. Y es muy poco lo que se sabe realmente de las medidas en torno al agua en este momento. Alguien podría visibilizar que haya un racionamiento premeditado, tal vez sí, pero que haya habido un anuncio según el cual no haya agua en las últimas horas en determinados sectores del país, o no haya luz en determinados sectores del país, se vuelve una tarea ininteligible porque no hay necesidad o presión sobre un sector que se está ocupando de manipular a la opinión pública para hacer pensar que tales razonamientos no existen y que en dado caso son fallas accidentales. Ese tipo de terreno o de engaño tiene que ver con ventaja posicional y tiene que ver con necesidad de mantener un discurso de manipulación. Pero digamos que en términos reales, unas personas pueden tener un motivo para reservar cierta ventaja sobre el resto de los ciudadanos en función del poder o de la posición que tienen. Si yo tengo una ventaja posicional desde la cual, vamos a citarlo, por ejemplo, el estado de la repartición de la gasolina a partir de la llegada de ciertos buques de Irán. Imagínese usted que usted trabaja con el gobierno. Imagínese usted que a usted le van a informar, mira, van a ser surtidas tales estaciones de servicio y va a haber gasolina de tal hora a tal hora, pero no se lo digas a nadie para que tú y tu familia y el resto de los funcionarios del Estado podamos surtir primero. Eso es parte digamos, esta visión de empresa o de mantenimiento de ciertas atribuciones de poder que pueden hacer ventajas de tener una información con respecto a otros que las desconocen. Pero también podría, y en efecto existe, la necesidad
de mantener el poder, de mantener interesado, manipulado a la gente en función de mantener el control sobre la ciudadanía. Les pregunto, ¿es importante el derecho al acceso a la información pública presente en las democracias abiertas? Sí, las democracias abiertas tienen una ventaja con respecto al cumplimiento del derecho del periodismo. Y es que el periodista puede acceder, porque hay sanciones, si no ocurre así, a la información pública y la gente puede estar enterada y puede haber reacciones públicas desfavorables a cierto movimiento político, porque a fin de cuentas todos van a ser relegitimados en las urnas, en los procesos comiciales. ¿Qué pasa si el acceso es negado en función de mantener el poder? Bueno, es muy sencillo. Va a haber bastante probabilidad de que, a menos de que haya unos periodistas muy combatientes, se entere la gente de lo que está realmente pasando, y puede pasar que en efecto la gente no se entere de manera veraz, por lo menos, de lo que está pasando. Es decir, información veraz podría haber como intencionalidad del emisor. La pregunta, si no hay la data disponible, no es una información veraz la que está recibiendo el receptor. Es difícil, pero así es. Quisiera adentrarme un poquito en este tema que también fue tocado por algunos de ustedes, y para ir hilando sobre la capacidad de engaño en los medios de comunicación. Digamos que los medios de comunicación tienen un gran debate sobre lo que es la verdad, la posverdad, la desinformación y las distintas herramientas para generar desinformación en la opinión pública. Entre ellas está la fake news. Si un medio de comunicación en el cual usted trabaja se ocupa de organizativamente generar unos estándares deontológicos, contrastar fuentes, verificar, chequear la data in situ o incluso comunicarse con los factores involucrados para verificar y triangular las fuentes. Imagínense unas personas que, amparados en el formato digital de un contenido noticioso, imita la creación del titular, imita una foto y la da por cierta en las redes. Muchas personas de la universidad y muchas personas de la comunidad académica debaten sobre si esto podría ser considerado una noticia falsa, si existen las noticias falsas. Mi respuesta es que sí. Las noticias falsas existen porque el impacto de una noticia solo lo puede tener el emisor en el momento en el que confía o le da carácter asertivo a un contenido que recibe, y si este contenido es falso, va a entrar de manera inevitable en su sistema de creencias, impactando su opinión pública o la opinión que tenga con respecto a algo. Digamos que estas imitaciones de noticias o de contenidos ya son, ya son las principales funciones que tienen el periodista como verificador y chequeador. Digamos que esta le da el sustento como nunca al periodismo digital, porque obliga a que los periodistas sean curadores, aplicando conceptos deontológicos y máximas deontológicas de veracidad para evitar que se sigan reproduciendo. El problema está, en dado caso, en el sistema de creencias de la gente. Si el sistema de creencias de la gente, hubo varios de ustedes que comentaban en las reflexiones, creo que Andrés fue uno, que comentaban sobre si la verdad debía ser decidida por el receptor. La verdad no es que sea decidida por el receptor. En dado caso, lo que puede ocurrir es que este tipo de contenidos cale en el sistema de creencias del receptor y el receptor siga igual o peor de equivocado de lo que estaba antes de recibir el contenido. ¿Quién podría evitar eso? Lo podrían evitar sistemas de medios abiertos donde haya libertad de expresión y haya posibilidad de contrastar fácilmente la información. Pero ¿qué pasa, señoras y señores, si tenemos censura en los medios de comunicación abierta y si el periodista no puede acceder a la información privilegiada para desmentir o validar una información?
por ejemplo, tan delicada como el número de muertes por el coronavirus en Venezuela. ¿Qué va quedando sobre la posibilidad de estar informado? Va quedando una posibilidad reducida, bastante reducida, y aquí la ciudadanía se hace vulnerable. A pesar de la buena fe, no conoce métodos para saber qué es la noticia. No tendría por qué. A nosotros, los periodistas y comunicadores que ustedes van a hacer, les va a tocar mucho educar a la gente sobre consumo de noticias y sobre educación de credibilidad responsable en su comunicación. La gente tiene que asumir además el poder que le da ser también emisor, y estar compartiendo falsedades no ayuda a los ecosistemas informativos. Y digamos que el propósito de la manipulación y el engaño esencialmente es influir. Desde la época digamos, de los primeros medios de comunicación, siempre se pensó que si yo genero contenidos para, de alguna manera, establecer lo que van a pensar los distintos sectores, yo puedo controlarlos más fácilmente. Primero porque posiblemente se hacen más sumisos, esperan una solución que a lo mejor no llegará, creen en mis promesas de poder, creen en los mecanismos para producirles miedo, creen en la necesidad de mantenerse a salvo si de alguna manera les vendo la idea de que están en peligro, creen en la visión de que habría un enemigo externo tratando de destruirnos como país o como sociedad, y que ese enemigo externo es culpable de los problemas que tenemos como sociedad. Es bastante probable que creyendo eso sea influenciable, sea gobernable y sea sumiso. Digamos que en esa batalla, cuando usted prende la computadora y cuando usted accede a Internet, quiero que empiecen a visualizar que cuando ustedes acceden a esa red de información, literalmente hablando, señores, ustedes están entrando en un campo de batalla. En una batalla ideológica, en una batalla de ideas, en una batalla sobre cómo exponer de manera más elocuente la realidad para ser influencer o ser vendible a otro, para comunicar de manera más efectiva a otro, para aplicar un valor deontológico ético con respecto a otro que no es tan ético como el mío. Es una lucha y es parte de la situación que se evidencia por la necesidad cada día mayor de alfabetizar a la gente en redes. Algunos de ustedes, estoy seguro, debe tener un adolescente en casa, menor o que no esté estudiando comunicación, o una persona de la tercera edad que esté estudiando o que esté continuo y constantemente leyéndole lo que recibió por Facebook, por WhatsApp o por Twitter. Quiero que sepan que esa perspectiva de que la persona está leyendo algo que le llegó por Facebook y está comunicando, así sea una completa mentira, responde, entre otros principios, al principio de caridad. Este es el filósofo que hacía alusión y que había olvidado en relación con la idea de Habermas. Él habla de que uno presupone que si alguien, o puede presumir esa persona que está recibiendo ese contenido, que si alguien le está transmitiendo esto por Facebook, por Twitter, es real. Porque si, ¿y cuántas veces no nos han dicho las abuelitas? Oye, pero me lo mandaron por Facebook. Desconociendo, por ejemplo, que Facebook es solo la plataforma, que es una plataforma libre para cualquier cantidad de contenidos que circulen, que debe seguir siendo así para garantizar que haya libertad de expresión, pero que corresponde a ella como receptora curar lo que está recibiendo, precisamente porque puede estar recibiendo cosas muy valiosas, pero también puede estar recibiendo mucha basura y mucha manipulación. Bueno, ese principio es el principio de caridad. Eso es una vaina de piña que tiene mi abuela, que montan vainas y se les olvidan. Correcto. Y La piña. La piña. aló. Si puede cerrar el micrófono, por favor, alguien lo tiene abierto y estoy escuchando el fondo.
Ok. Déjenme emitir a estas personas que están entrando aquí en este momento. Ok, les recomiendo ese texto de Davidson de la verdad y de la interpretación. Les va a decir un poquito esa necesidad del ser humano de ser empático con lo que el otro le está diciendo. Lamentablemente, a eso juega mucho la fake news, a eso juega mucho los engaños y la manipulación en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales e incluso en portales digitales que se cargan de replicar falsedades. Juegan a lo emocional. Y cuando juegan a lo emocional saben que puede funcionar porque las emociones son la tierra fértil de la falsedad. Por ejemplo, imagínense que yo ahorita les informe que la bomba que está cerca de la universidad va a surtir combustible. Y yo les aseguro, mira, me dicen que en media hora haga la cola y que le van a dar combustible a todos los estudiantes y profesores de la universidad como prioridad para que se puedan desplazar de la universidad a sus hogares. Muchas veces queremos creer en lo que se nos está diciendo o en lo que se nos está comunicando. Allá había en algunas dudas de ustedes la necesidad de preguntarse, pero debemos satisfacer las audiencias deben tener la verdad. A veces la audiencia somos nosotros mismos que como periodistas, cuando escuchamos a una fuente decir algo, si estamos en la cobertura de un partido político afín a nuestra ideología o a un vocero político afín a nuestras determinaciones políticas, y escuchamos una promesa, es probable que nosotros sin querer edulcoremos el texto, porque nos estamos dejando llevar como emisores por nuestras propias emociones. Cuando como emisores hacemos eso, no estamos siguiendo el principio de sinceridad. El principio de sinceridad pasa por ser honesto. Y si yo voy a informar algo, ser honesto también pasa por entender que no debo dejar colar mis propios deseos sobre lo que yo considero debe ser la realidad, sino exponerla tal cual es. El problema con O esta sea, fake news, dígame. que sería un poco como dice el filósofo Kant, que él habla sobre el deber por el deber. O sea, donde el periodista no debe pensar en sus deseos, sino solo decir la verdad y ya. Mira, el periodista debe tener la capacidad de curar la información para que sea veraz y oportuna. En lo particular, te recomiendo, mi estimado, ten cuidado con el término verdad. No hay nada más peligroso a una audiencia que exige que un periodista o a un presidente que exija que un periodista diga la verdad. Nada más peligroso que eso. Procuremos de manera humilde, por lo menos ser veraces. Perseguir la verdad día a día pasa por la palabra veraz como método. Yo creo que no deberíamos asumir que nosotros vamos a dar con la verdad y no deberíamos pensar que cuando mediamos algo vamos a dar con la verdad absoluta de las cosas. A lo mejor es la verdad que conseguimos. Algunos de ustedes, de manera muy acertada, no recuerdo quién lo mencionó en una reflexión, hablaba sobre, por ejemplo, que en un momento determinado el hombre pensaba que la Tierra era plana. Entonces, por ejemplo, nosotros en este año 2020, a lo mejor podríamos pensar que no existen los extraterrestres. Por cierto, algunos de ustedes habrá visto informaciones sobre ciertos ovnis. No quiero hablar de ufología, pero a lo mejor esa verdad va a cambiar en los próximos 50 años. Hoy, en el 2020, ningún ser humano tiene una prueba fehaciente de un cuerpo, de una declaración de un alienígena. Eso podría cambiar, pero hoy es falso. Como también, por ejemplo, se pueden imaginar, hablando sobre, por ejemplo, autores como Taylor, para los que les gusta la historia, hablando sobre el relativismo. ¿Ustedes se imaginan qué impacto cultural podría tener para el ser humano y la raza humana que exista, por ejemplo, una cultura alienígena? Si ya de por sí nos costaba asumir culturalmente las etnias y los grupos considerados minoritarios y hemos sido a cabalidad cuestionados en el ámbito académico, por ejemplo,
por ser eurocéntricos. ¿Qué podría pasar con aquello que son para nosotros valores universales como el respeto a la vida? Puede ser que se mueva en función de un golpe que genere la visión del otro. Y la visión del otro que pasa por ejemplo, poner en duda cualquier cantidad de religiones, cualquier cantidad de dogmas que damos sencillamente por cierto, olvidando que pasan por el filtro humano que somos. Bueno, les dejo esas preguntas y sigo. Aquí, por ejemplo, vemos esto es una cita de Marco Moroz. Él decía que las fake news saben cómo informarnos por internet. En realidad, solo leemos titulares y basándonos en ellos decidimos si la noticia nos interesa o no. Y cuando una de estas noticias nos indigna, nos conmueve, nos reafirma en nuestra opinión o nos da miedo, nuestro impulso se acelera y la compartimos sin pararnos ni un segundo a reflexionar. Bueno, señores, como periodistas tenemos que estar atentos a los que generan este tipo de contenidos y tenemos que saber que nosotros también somos humanos y sin querer podemos llevarnos o dejarnos llevar en nuestro tratamiento informativo por aquello que es afín a nuestro sistema de creencias. Y aquello que es afín a nuestro sistema de creencias siempre será más sencillo para nosotros comunicarlo que aquello a lo cual no estamos preparados o no estamos dispuestos a ver con buenos ojos o consideramos que es falso por alguna creencia previa o preliminar. En el resto de la presentación yo he colocado algunos ejemplos, no se los voy a dar, me gustaría que los vieran, para dar paso a una sesión de preguntas y respuestas hasta la 1 y a las intervenciones que ustedes tengan a bien hacer. Creo que puedo dejar abierta la presentación para, si alguno tiene alguna pregunta, utilizarla para las respuestas. Espero que haya sido gráfico, claro, el porqué y la importancia de la lectura, sobre todo en el contexto que tenemos actualmente. Preguntas. Profe, Dígame. ¿me escucha? Ok. No, o sea, quisiera hacer una pregunta porque siento que si le tenemos miedo al término de verdad como periodistas, perdería como demasiado sentido nuestra profesión o el ejercicio de este trabajo y estaríamos cayendo como en un eufemismo de, bueno, esta cosa es inalcanzable, mejor vamos a llamar como que nada más, vamos a limitarnos a buscar la veracidad. Y bueno, el ejemplo que usted decía de la tierra plana, siento que también es como una forma de, no sé si negar la ciencia, porque, o sea, el hombre en su intento por buscar esa verdad se puede equivocar y puede como que o sea, en muchos intentos lograr alcanzarla. O sea, si el hombre dijo en un momento determinado que la Tierra era plana, fue un intento que él tuvo para alcanzar la verdad, pero luego descubrió que no lo era y probablemente se descubre otra cosa que niega eso que se había afirmado antes. Pero siento que no sé, es mi opinión como muy personal, de que, o sea, la verdad está allí, solo que obviamente como humanos y como individuos como que tenemos mucha subjetividad, siento que es algo muy complejo, pero no hay que tenerle miedo a alcanzar eso. No sé qué opina usted. Eduardo, entramos en un terreno en el cual yo debo empezar a darles a entender algo. Ustedes pueden tener una opinión distinta a la mía. Yo no te voy a imponer algo distinto a lo que tú acabas de bien expresar. Lo que sí te puedo decir es que, en efecto, es acertado darle importancia a la verdad, pero verla como algo perseguible en el ejercicio de esforzarse para transmitirla de la manera más veraz posible. Mi temor con el uso es de escribir o transmitir que yo como periodista voy a transmitir o comunicar la verdad. Porque me convierto en un agitador. Si yo lo que digo es verdadero, entonces lo que dice Eduardo no es cierto. Ese es el problema. Y dos personas que hayan acudido a un mismo fenómeno
con las mismas herramientas, el mismo apego a los hechos, pueden tener perspectivas distintas, dependiendo del lugar posicional que hayan tenido para la información. Por ejemplo, una persona puede haber investigado sobre lo que pasa en determinada población del estado Sucre y otra persona puede haber determinado conclusiones muy disímiles si fue a otro barrio o a otro sector. ¿Qué es lo que debe perseguir? Primero, no caer en la perniciosa generalización, dar el dato de manera precisa y asegurarse de que la información cuenta con las virtudes de la veracidad, que fue tratada de manera honesta, por ejemplo. Eso puede o no dar a entender que reviste toda la seriedad del mundo para dar con la verdad sobre el fenómeno. Entonces, en ese sentido, podríamos darle valor a la verdad, respetando los métodos. El problema también es que en términos reales, lo que no debe pasar es que asumamos que esa verdad temporoespacial que obtuvimos como periodistas es, por ejemplo, la verdad histórica de los hechos. Si vamos a la verdad histórica, entonces habría que aplicar unos paradigmas distintos epistemológicos. Entonces, por ejemplo, habría personas que dirían, el periodista no puede tener la verdad de lo que ocurre porque apenas el fenómeno está en desarrollo. Si el fenómeno está en desarrollo, por ejemplo, ¿cómo puede ya concluir algo tan sencillo como que este gobierno ha sido el peor en materia carcelaria, vamos a suponer? A lo mejor lo es, a lo mejor ya cuenta con las cifras para que lo sea, pero necesitaríamos ver más y a lo mejor en el ámbito histórico necesitaríamos ver que el proceso termine para verlo con claridad. Por ejemplo, en realidad hay personas que han intentado hacer historia que ya digamos que tiene que ver con la capacidad de historiar un proceso en lo que llaman la historia de último momento o la historia más reciente, un paradigma historiográfico reciente. Por decir, personas que han retado los esquemas más estáticos del análisis histórico, según los cuales la historia tiene que pasar por lo menos 2 décadas para la gente poder analizar los sucesos. Bueno, la gente que hace este tipo de historia de paradigma de la historia más reciente, es cuando más se tiene que apelar a la persecución de veracidad y es cuando más lo hace en función de pruebas incluso en el ámbito periodístico. El problema es que la realidad es cambiante y todo lo que tiene que ver con una cobertura puede cambiar de la noche a la mañana en cuestión de momentos. De ahí que en el periodismo es muy riesgoso y en la historia es muy riesgoso ser futurólogo y decir, por ejemplo, no, el régimen de Nicolás Maduro ya está caído. Pues el régimen de Chávez en aquel momento ya estaba caído. Bueno, como pueden notar, han ido pasando los años y eso no ha pasado. Entonces, es muy delicado considerar que se puede dar con la verdad de las cosas. Se puede exponer ciertas verdades comunes, pero yo diría que las verdades comunes son obvias y a lo mejor ni siquiera necesitan ser mediadas. O por lo menos ya son percibidas como algo predictivo, científicamente hablando. O sea, mañana será otro día. O sea, ¿quién lo pone en duda? Si hoy es 25, mañana será 26. O sea, todos estamos claros de eso. El proceso de informar pasa por también entender que mis aserciones como periodista también juegan en tiempos reales. Y por cierto, aprovecho para comentar, algunos de ustedes hablaban de la objetividad. Según lo que estamos leyendo, mis estimados, puede haber subjetividades compartidas, algunas con más aserciones que otras, pero tal vez la cámara de esta computadora es la única que puede ser 100% objetiva. Y sin embargo, va a ver lo que a cuestión y a criterio yo le voy a pedir que enfoque. Y va a perder de su vista lo que no puede acceder. Es decir, que esa objetividad también está limitada por su ángulo de tiro. Hasta la objetividad está limitada.
No digamos nosotros que somos subjetivos. Pero comparto tu perspectiva, la verdad es importante, Eduardo. Lo único es que respeto tu participación y te quiero invitar a que a la larga no te dejes llevar si alguien llega a ti diciéndote yo te voy a decir la verdad de lo que pasó. Cuidado con eso. No pierdas el foco y siempre triangula las fuentes. No porque alguien estuvo allí, su memoria no le va a fallar. Y hablamos de la diferencia entre, por ejemplo, memoria e historia. Por decirte algo, ¿no? Otra pregunta. Algunos de ustedes tienen clase a la 1. Si no hay más preguntas, yo lo voy a dejar hasta aquí. Podría seguir contestando por el chat, porque no quiero interferir en la participación de ustedes en la clase de la 1. De verdad, expreso mis disculpas por la tardía de la conexión. Tuve un problema con ello, pero espero que la clase haya sido de provecho. Y si no hay más preguntas, bueno, cerremos por el día de hoy la sección. ¿Me oyen? Sí, Sí, profe. Están como estupefactos. ¿Qué les pasó? ¿Es el hambre o los aburrí demasiado? El hambre. Eso espero, porque de verdad que uno se faja para tratar de dar una clase interesante. Sí, gracias, profe. Esta estuvo bastante interesante a pesar de todos los problemas que tuvimos. La presentación ya la tienen en su correo y también está en módulo 7. Véanla con calma, terminen de la dejar hasta el final y de verdad que les será de provecho. Gracias, profe. Por favor, para la clase que viene, sí, revisen, van a revisar la declaración de Chapultepec, van a revisar la declaración de Salta y les voy a pedir que lo basen, la reflexión que vayan generando gire en torno a la relación entre libertad de expresión y democracia. Ok, buenísimo, profe. Gracias. Perfecto, profe. Bueno, entonces quedamos en contacto y bueno, que tengan una feliz tarde. Igual, profe, hasta luego. Hasta Igual. luego. Luego, Bueno, profe. Espero que su esposa se siga mejorando, profe. gracias. Muchas gracias.